Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al teléfono 6628-1100 o al 6628-1110. Los investigadores médicos, al pendiente de su salud. Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. ¿Sabía usted que la UNICEF habla que a cerca de 3 millones de habitantes en nuestro país no cuenta con agua potable y otros 6 millones no cuentan con aspectos de saneamiento? Estos son aspectos que contribuyen a la desnutrición en nuestro país y es por eso que el doctor Jacobo Aguilar se encuentra lista ya con una mesa de especialistas para discutir sobre este tema. Así es, Evelyn, es realmente alarmante ver que Guatemala ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en el problema de desnutrición. Solo somos superados en eso por Haití. A nivel centroamericano ocupamos el primer lugar y de eso es importante hablar, Marlene. Esbózanos más qué significa toda esta condición que ocurre alrededor del puesto que ocupamos en relación a la nutrición, porque algo tenemos que empezar a realizar para poder ir saliendo de esa condición tan desastrosa. Es un desastre casi permanente. Así es, como lo indica, lastimosamente ocupamos el décimo lugar a nivel mundial. Exactamente, en Centroamérica lideramos la desnutrición crónica. Casi 5 de cada 10 niños es desnutrido en nuestro país y realmente se han creado iniciativas a lo largo de las últimas décadas y hemos visto en algunos momentos que incrementa o si disminuye es algo que no es significativo. Entonces, en Guatemala sí necesitamos, como le mencionaba, es un problema multicausal, entonces la solución no se encuentra en un solo sector o en una sola situación, sino necesitamos que se involucren múltiples sectores y que todos en conjunto logremos la estrategia, ¿verdad? En este sentido, licenciada Iris, hablando del problema en Guatemala, dentro de esa multifactoriedad, ¿qué ves tú que es importante empezar de nuevo a resaltar? Bueno, como bien lo dice la licenciada, son muchos factores, muchos aspectos, pero lo que podamos trabajar de inmediato es mucha educación con las personas, rescatar la lactancia materna, porque se está perdiendo la práctica de la lactancia materna en las madres jóvenes. Tenemos también mucha labor educativa en niños, tanto en centros escolares como fuera de ellos. Pero les comentaba anteriormente, fuera de cámaras, de una experiencia en el programa con el que yo desarrollé mi maestría, que se hizo una labor de investigación en varios municipios que formaban parte de una mancomunidad. Estos eran municipios fronterizos, tanto de Honduras, Guatemala y El Salvador. Y en los hallazgos se encontró una relación directa entre el analfabetismo en mujeres y la desnutrición en los niños. Cuando se presenta esto, obviamente dentro de otros muchos resultados, pero esto fue lo que impactó a los alcaldes, de cuando ellos ven, bueno, entonces hay una relación en esto, si nuestras mujeres las alfabetizamos, eso al final va a incidir en que los niños mejoren su nutrición, pues alfabeticémoslas. Entonces diseñaron todo un programa de alfabetización con conceptos de seguridad alimentaria y nutricional. O sea, en vez de enseñar mi mamá me mima, mi mamá me ama, pues todo se hacía con términos de alimentos y salud y saneamiento básico y todo esto. Entonces tienen toda una política pública ahorita transfronteriza a todos estos municipios que de ellos nació y como es su idea, entonces la ejecutan y destinan dinero y ven qué hacen, ¿verdad? Entonces el poder local, o sea, de los gobiernos locales, creo que es una herramienta muy efectiva que se puede estar usando y que pienso el gobierno o el Estado debería de trabajar un poquito en esa línea. Claro, vamos a pasar en un segmento posterior a hablar precisamente de por qué las políticas no han funcionado, cuáles que se han implementado debieran de tener algún resurgimiento o una complementación. ¿Qué pasa a nivel de los departamentos en Guatemala? Oímos hablar de corredor seco y oímos hablar de que hay diferentes tipos de manifestación de la desnutrición dependiendo el área geográfica. Y así como hay programas que están para toda Guatemala, también debe particularizarse para determinado municipio o departamento. ¿Qué ocurre alrededor de eso? ¿Qué ocurre por departamentos en Guatemala? ¿Cómo está el problema de la desnutrición? Bueno, como pueden ver en los mapas de vulnerabilidad que se van a poder observar, realmente el principal problema lo tenemos en el altiplano,
de Occidente. Huehuetenango, Quiché, Totonicapán tienen los primeros lugares en desnutrición crónica. En algunos lugares vemos que llega hasta el 90%, es decir, 9 de cada 10 niños en estos lugares están desnutridos. Eso es así, 9 de cada 10 Sí, chiquitos. una cifra así de Estos cruda. niños, cuando tú lo mencionas, es menores de... Menores de 5 De años. 5 años. Así es. Y recordemos también que la desnutrición no solo se refiere a que no están ganando suficiente peso y talla, sino hay una desnutrición de micronutrientes. Tenemos una deficiencia importante de hierro, de zinc, de vitaminas del complejo B, y esta desnutrición muchas veces no se logra ver, así como decir un niño flaquito y que Claro. no creció, pero existe una desnutrición en estos niños y no siempre ocurre en el área rural, sino en el área urbana. No necesitamos ir tan lejos, ¿verdad? Irnos a un departamento así súper lejos, sino podemos ver casos de niños que tienen una deficiencia de nutrientes muy cerca de nosotros. Claro, eso ya, como tú dices, en las áreas que se llaman urbanas y que no necesariamente inciden en este tipo de alimentos, sino que en todo lo que son vitaminas, minerales y esos elementos Exacto. pequeños como zinc, que se les denomina oligoelementos y que son necesarios en la dieta. ¿Qué pasa en relación a las manifestaciones de la desnutrición entre el corredor seco y gente de otra latitud? Bueno, lo que ocurre en el corredor seco es que, como sabemos, en Guatemala el periodo de mayo a agosto presenta el principal problema por sequías, por falta de alimentos. Entonces, al tener esta baja disponibilidad de alimentos, vemos cuadros más impactantes de desnutrición aguda. Es decir, en este cortito tiempo no hay alimentos en la familia, entonces los niños tienden a recaer en una desnutrición aguda y muchas veces vemos que niños que ya son desnutridos crónicos caen en una fase aguda de desnutrición y es aún más peligroso. Cuando uno habla de corredor seco, ¿qué departamentos están implicados o qué está uno entendiendo ahí cuando uno se refiere a la condición nuestra? En el corredor seco nosotros abarcamos el área de Jalapa, parte del Progreso, de Zacapa, toda esta parte de Oriente que suele ser una tierra muy seca, ¿verdad? Entonces acá tenemos un poquito más ese problema de desnutrición aguda. En cambio, en el área de Occidente vemos grandes tasas de desnutrición crónica, porque a pesar de que no se sufre de sequía, no hay acceso a los alimentos, no hay poder adquisitivo de las familias para poder consumir alimentos. Claro, en Guatemala, como estamos hablando de nuestra problemática y definíamos bien las diferencias del punto de vista siempre en relación, no a seguridad alimentaria porque lo vamos a trabajar en el siguiente segmento, pero ¿qué otros aportes puedes tú darnos en relación a este problema relacionado con también la cercanía del área urbana en cuanto a desnutrición? Voy a contestar eso, pero antes solo voy a hacer una anotación en relación a las personas del corredor seco. Nosotros detectamos, por ejemplo, Ipala, y es un municipio de Chiquimula. Ellos todavía tienen las prácticas, ¿verdad?, alimentarias de que comen todo lo de la época. Si ahorita, porque empezó la lluvia, hay hongos, ellos comen hongos. Si es la época, hay unas florecitas, ahorita no recuerdo el nombre, que se dan como en mayo, ellos comen eso. O sea, a lo largo del año, ellos pasan consumiendo lo que hay, es de la época, lo que hay. Y esa es una práctica que la encontramos específicamente ahí. Cuando nos vamos a ver números, Ipala es el municipio con menor desnutrición de Chiquimula. Entonces uno dice, son elementos que hay que rescatar. Si ellos lo pueden hacer y están inmersos en esa misma condición de clima, entonces los otros también lo pueden hacer, ¿verdad? O sea que desde el punto de vista tradicional puede haber una fuerza positiva para poder hacer podemos un rescate. rescatar muchos alimentos en cuanto a eso. Ahora ya regresando un poquito aquí a las personas que viven en áreas urbanas o periurbanas, sí hay mucho déficit de nutrientes, ahí tal vez se marca más de micronutrientes, porque hay un poquito más acceso, pero por falta de educación o por las estrategias de sobrevivencia que las personas usan, porque me quita el hambre comerme Claro. un Tortrix, comerme, qué sé yo, una Coca-Cola, en vez de otras cosas. Entonces al final sí consumen energía y tal vez no van a estar delgaditos, pero no tenemos esos micronutrientes que son esenciales también para el De desarrollo. todas maneras es un tipo de nutrición que queda por ahí solapada y en ese sentido... Es la desnutrición oculta la o el desnutrición hambre oculta. Y la otra contraparte del niño que vemos desnutrido que platicábamos, ¿cómo es el problema del niño en sobrepeso que lo vemos tan comúnmente, sobre todo en las áreas también urbanas o periurbanas? ¿Qué hay respecto a eso, licenciada Mar? Sí, claro. De hecho, como país nos estamos enfrentando ahora a la
que se conoce como doble cara de la malnutrición, es decir, nuestros índices de desnutrición siguen allí y ahora nos estamos enfrentando al sobrepeso y a la obesidad en nuestra población infantil, que es de igual forma una situación que nos compromete al estado de salud, ¿verdad? Porque estos niños que son con sobrepeso, que tienen obesidad de niños, lo más seguro es que en su vida adulta también presenten obesidad, y no solo eso, sino enfermedades crónico-degenerativas que también representan un costo para el país. Claro, que van relacionadas con todo el síndrome metabólico, con hipertensión arterial, desarrollo de diabetes y una serie de condiciones. Importantísimo trabajar sobre todo este problema de nutrición, porque tenemos que tratar de que todos de alguna manera incidamos en que podamos hacer un aporte nutritivo diario, y para eso tenemos que tener información al respecto. Nosotros como Corporación Farmalate estamos muy interesados en esta parte. En el siguiente segmento vamos a escudriñar por qué razón las políticas que se han implementado en Guatemala no han dado resultado. Tenemos más de 50 años de estar tratando el problema de la nutrición y no hay manera de dar vistos de que esto mejore. Pero también hay una responsabilidad personal, individual y también empresarial. Continúe con nosotros porque esto se va a ir poniendo de alguna manera candente y mejor conforme veamos que la solución no está solo puesta en el gobierno. Nosotros como ciudadanos también tenemos que incidir favorablemente en esta propuesta. Datos importantes. Guatemala ocupa el número 10 de desnutrición a nivel mundial y el número 1 a nivel centroamericano. Educación alimentaria, fomentar la lactancia materna, educar a los niños son las bases para contribuir en la disminución de este grave problema en el país. El analfabetismo en las mujeres tiene una relación directa en la desnutrición infantil, por eso es importante educar. Huehuetenango, Quiché, Totonicapán tienen los primeros lugares de desnutrición crónica. Algunos alcanzan a 9 de cada 10 niños menores de 5 años. En los departamentos que forman el corredor seco, se presenta el mayor número de infantes con desnutrición aguda. En el área urbana, se presenta con mayor frecuencia la falta de nutrientes y micronutrientes, por la facilidad de consumir comida chatarra que llena pero no nutre. Tip de salud. Para evitar la desnutrición hay que procurar que nuestro régimen alimenticio incluya hidratos de carbono, proteínas, grasas o lípidos, vitaminas y minerales en forma balanceada. Podemos complementar nuestra dieta con suplementos vitamínicos y alimenticios. Es fundamental que estas medidas se fortalezcan y vigilen estrechamente durante el embarazo, la lactancia, la infancia, la adolescencia y la vejez. En los bebés es muy recomendable el consumo de leche materna, ya que cuenta con los nutrimentos que les permitirá desarrollarse de manera normal y crear defensas. Si la madre no pudiera amamantar a su bebé, el médico o pediatra recomendarán la fórmula láctea que proporcionará al bebé una adecuada alimentación y nutrición. Vigilar la talla y peso del niño nos ayudará a monitorear su desarrollo. Una mujer se debe preparar para cuando sea madre, acumulando reservas de micronutrientes y alimentándose bien. Ojo con el ácido fólico, hierro y calcio y la vitamina B12, en el caso de los estrictamente vegetarianos. Preparar los alimentos con limpieza, lavar las manos antes de preparar la comida o servirla y luego de ir al baño o cambiar el pañal, puede evitar que el pequeño o cualquiera de nosotros se enferme, se desnutra y le bajen las defensas. Es muy importante acudir regularmente al médico durante el embarazo y controlar regularmente al bebé con un pediatra o médico familiar para evitar complicaciones, problemas de salud y prevenir la desnutrición. Recuerda que hay que nutrir no solo el cuerpo, sino también la mente a través de actividades sanas y positivas. En nuestro siguiente bloque hablaremos de cómo la población y las políticas públicas pueden mejorar la desnutrición en Guatemala. Y más adelante conoceremos el proyecto Alimentos del Futuro. Ya regresamos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al teléfono 6628-1100 o al 6628-1110. Los investigadores médicos, al pendiente de su salud.